Hace 15 días, en la primera parte de este tema, al respecto del matrimonio, si civil o eclesiástico, que es lo que la Biblia menciona, habíamos ya corroborado desde el principio, desde el matrimonio original, cómo fue que se dio origen y quién fue el que declaró marido y mujer, aunque muchos se han molestado, se han enojado frente a la escritura, lo que está escrito, porque eso fue lo que hicimos, leer simplemente lo que está escrito, que no han aceptado lo que la escritura dice, sino lo que pretenden entender o interpretar lo que la escritura supuestamente menciona al respecto de que quién fue el que nombró marido y mujer, si fue Dios o si fue Adán. Y eso fue lo que explicamos la semana anterior, y hemos visto en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, la forma y la manera como los matrimonios se llevaron a cabo, y que todos estaban apegados a la ley civil en ese entonces, la ley que Dios dio a Moisés, y antes de esa ley, la ley que Dios entregó a Adán y a Eva al principio. Vayan y ustedes sojuzguen la tierra. Miramos nosotros el significado de sojuzgar, y todo eso lo aprendimos nosotros la semana anterior. Para aquellos que están por primera vez quizás mirando este tema, le pido a nuestros hermanos que vayan y busquen en nuestro canal. Está la primera parte que se compartió con este mismo título. Así que ahora nosotros vamos a mirar en el Nuevo Testamento, vamos a ver nosotros al respecto de este tema, ya que muchas personas creen sin temor al error de que el matrimonio civil como tal no es válido ante Dios, porque son hombres corruptos, son jueces y hombres corruptos quienes toman ese poder para declarar marido y mujer, y es ahí donde ellos mencionan de que eso no es válido, que tiene que ser direccionado por un sacerdote o por un pastor o un ministro en una congregación, en una iglesia, para que sea válido. Caso contrario, no es válido. Y en el Antiguo Testamento observamos que no encontramos en ninguna parte de la Escritura, en el Antiguo Testamento, no encontramos de que un sacerdote o el sumo sacerdote del orden religioso de ese entonces, del Antiguo Testamento, haya efectuado una boda o un matrimonio. No, pero sí encontramos que jueces sí lo hicieron y sí lo han hecho, y los padres que también fungen como jueces lo han hecho. Eso miramos la semana anterior, así que ahora quiero que vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 19, miremos en contexto, en el Nuevo Testamento, el matrimonio como tal en el Nuevo Testamento siendo direccionado por la ley o por el estamento civil. Vamos a corroborar eso. Mateo capítulo 19, versículo 3. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que nos pueden sacar de estas dudas, y uno de ellos es el siguiente. Vamos a tomar ciertos pasajes porque hay muchos como para hacerlo, si de así quererlo, pero para, como dice, basta una muestra, un botón para que sea creíble. Mateo 19:3 dice así: vinieron pues entonces a él los fariseos tentándole. Recuerden, siempre los fariseos se acercaban en una forma despectiva para buscar error en Cristo Jesús. Dice luego, y diciéndole, ¿es lícito al hombre, prestarán atención a lo siguiente, repudiar a su mujer por cualquier causa? Yo quiero hacer un alto aquí para responder a varias personas que me han escrito en esta situación de que repudio no es lo mismo que divorcio. Y por ahí sacan una cantidad de argumentos para decir que repudio no es lo mismo que divorcio. Y la palabra repudio, ¿qué significa para ustedes? ¿Repudio qué es? Trabajen conmigo. ¿Qué es repudio? ¿Ah? Repudio, lo que viene a su cabeza, repudio, ¿qué es? Repudio es rechazar, ¿sí? Rechazar. Ahora, ¿divorcio qué es? ¿Ah? Rechazar, ¿sí? ¿En qué momento la pareja se quiere divorciar? Cuando ya no existe un afecto, por lo tanto existe ¿qué cosa? Repudio, ¿sí? Entonces, en la Escritura encontramos nosotros, ahora dice, pero es que la palabra repudio no significa divorcio, ni la palabra divorcio significa repudio, pero en el contexto sí. Entonces, muchos me dicen, no, es que no es lo mismo, y que esto y que aquello, tratando de buscarle
tratando de interpretar, pero repudio es lo mismo que divorcio. La persona se divorcia porque siente repudio y la persona que repudia es la persona que se divorcia. Muy bien. Ahora el versículo 4, vamos al versículo 4. Él respondiendo le dijo, recuerda que los fariseos para tentarle le preguntan que si es lícito, correcto, el hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa. Sí, que si es lícito, porque eso es lo que pasaba en ese entonces. Ahora versículo 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? En el contexto de lo que habíamos ya estudiado la semana anterior. Así que no son ya más dos, oído a esto, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Noten aquí hay un detalle. Dice, ya no son más dos, sino solamente uno. ¿Y qué es lo que le convierte a la persona en uno? El matrimonio. El matrimonio es lo que le convierte en uno. Por lo tanto, Jesucristo dice, al principio, haciendo referencia al matrimonio de Adán y Eva en el principio, dice, los dos serán una sola carne y lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Ahora, no estamos hablando de divorcio, no vamos a hablar de eso porque hay una enseñanza del divorcio que pueden, quienes no entiendan ese caso, para que ustedes puedan revisarlo. Pero ahora vamos a lo que vamos, versículo 7. Aquí es donde quiero yo que entendamos juntos este tema. Vamos allí. Versículo 7. Dice así, y le dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Aquí está muy claro lo que mencioné hace un momento, entre repudio y entre divorcio. Dice así, entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Aquí está. La carta de divorcio se le da en el momento que hay repudio. Si no hay repudio, ¿para qué dar carta de divorcio? Por lo tanto, cuando habla en la Biblia de repudiar, es divorciar, y cuando habla de divorcio, es repudio también. Versículo 8, Jesucristo menciona lo siguiente, verán. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar. Recuerda que está hablando de divorcio más arriba en el contexto. Ahora Jesucristo vuelve a decir repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Al principio no fue así, porque Dios cuando creó, lo creó uno para el otro y para que vivan para siempre. Versículo 9. Y yo os digo, ahora viene una nueva ley, que cualquiera que repudia, en otras palabras, se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, este hombre repudia a su mujer y luego se casa con otra, dice adultera. Este hombre cambió las reglas del juego que habían anteriormente. Y el que se casa con la repudiada adultera. Recuerden, no estamos hablando de repudio, de divorcio, que ese no es el tema ahora. Versículo 10. Esto es lo que quiero yo que presten atención. Dice así. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, ¿qué es lo que dice a continuación? ¿Se dan cuenta? En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, se hace una confesión tan clara al respecto del matrimonio en la conversación que tienen con Cristo Jesús. Oído, presta atención. Están conversando, ¿con quién estaba conversando aquí Jesús? Con los fariseos y aquellos que buscaban ocasión para hacer que Cristo Jesús fracasase. Aquí, hágate cuenta aquí, está conversando con ellos acá. Y esta discusión está diciendo, Cristo le está dando una cátedra y al final le termina diciendo, así es lo que tiene que ser. Una vez que termina con ellos, Jesucristo se detiene en su mensaje y los discípulos que se encuentran a este costado de acá hacen una aseveración. Y los discípulos dicen, si así es, o sea, ya en este nuevo pacto, en esta nueva ley, en este nuevo mandamiento que Cristo Jesús está dando,
dice, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Por qué razón mencionaron ellos no conviene casarse? Porque había, ¿qué cosa? Porque había qué. Si dice, entonces, si es así, ya no conviene casarse. ¿Eso qué significa? Que había casamiento, que había matrimonio, que eso era legalizado porque existe una carta de divorcio. Por lo tanto, si hay una carta de divorcio, naturalmente tiene que haber una carta de ¿qué? ¿De matrimonio? Por supuesto que sí. Muy bien. Entonces, el documento civil habilitante existente para unir a un hombre y a una mujer debe ser mediante un decreto de un juez, como lo es hasta el día de hoy. Entonces, al momento de decir no conviene casarse, está diciendo no conviene firmar esa acta de matrimonio, no conviene. ¿Qué estaban diciendo ellos? Mejor es que no, pues tampoco van a ser eunucos, no casarse. Sí, obviamente, no casarse, pero vivir ¿de qué manera? A ver, no quieren decir, ¿de qué manera? Unión libre. Entonces, ya no conviene ir a colocar la firma para casarse, sino mejor vivir ¿cómo? Arrejuntados nada más. Eso mejor conviene, porque ya no conviene. ¿Por qué no conviene casarse? Porque anteriormente, el matrimonio, ¿cómo era el matrimonio anteriormente? Era libertad. Entonces el hombre se casaba, firma aquí. Ok, listo. Busca otra, venga acá, me caso contigo también. Y por eso que existe, dice, Salomón tenía tantas esposas y tantas concubinas. ¿Qué significa eso? ¿Esposa qué es? ¿La que tiene? ¿Están conmigo acá? A ver. ¿O es que toditos acá no se han casado? No tienen miedo de decir. Ok, escucha esto. ¿Qué tenían cuando se dice esposa? Porque escucharás con atención, mirarán, mujeres que están acá, principalmente. Usted dice, tengo mi esposo. Si te has casado y tienes documento que te acredite que ese es tu esposo, entonces tienes esposo. Caso contrario, no tienes esposo, tienes solamente marido. Pastor, una pregunta. ¿No es lo mismo marido con esposo? No. Porque marido empieza con la M y esposo empieza con la E. No es lo mismo. Marido es otra cosa. Esposo es otra cosa. Entonces, si no estás casada y tú también dices, mi esposa, si estás casado es tu esposa y si no solamente es tu mujer. O sea, mi señora, ¿han escuchado eso? Voy a consultar con mi señora. Bueno, aprendamos juntos, recuerde que para eso estamos. Muy bien. Entonces dice así, oiga Jesús, entonces si es que es así la condición del hombre de hoy en adelante, no conviene casarse. Sino que ahora conviene ¿qué? En unión libre nada más. O sea, en otras palabras, el concubinato. Y eso vamos a hablar más adelante, para que se den cuenta, mis amados hermanos, cómo se infiltró dentro de la congregación el concubinato vestido de elegancia y colocado como unión libre, sociedad de hecho y una cantidad de cosas más. Muy bien, vamos más adelante entonces ahora. Por lo tanto, con claridad se entiende que existe en el nuevo pacto el matrimonio, legalmente protocolizado por los jueces civiles de ese entonces. Ahora veamos otro texto más, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 38. Primera de Corintios 7, 38. Dice así. Hablando el apóstol Pablo al respecto de las hijas vírgenes que los padres tenían en ese entonces y ahora también tienen, mira lo que dice así. De manera que el que la da en casamiento, hablando de una mujer virgen, un padre que tiene una hija virgen, la da en casamiento, recuerda lo que dijeron los apóstoles, no conviene casarse, o sea, no conviene legalizar la unión.
Ahora dice Pablo, de manera que el que la da en casamiento, ¿qué dice? Hace bien. Padre de familia, tu hija debe salir de casa, ¿cómo? Ey, padre de familia, no quieren decir porque estamos en la era de la libertad, ¿sí? De libertinaje será. Entonces, padre de familia, nuestras hijas, ¿cómo deben salir de casa? Casadas. Y la hija dice, papi, voy a probar a ver qué tal me va. Y el padre y la madre dicen, sí, vaya, pruebe, mi hija. Y la hija viene probando, y de cada probada un hijo. De manera que el que la da en casamiento, ¿qué dice? Dígalo fuerte. Hace bien. Y hoy padres de familia dicen, yo a mi hija que ni se case. Quiere casarse, no, que no se case, que vaya a experimentar, y si es que después que se case, así son los padres de familia ahora, y hasta son creyentes. Pero aquí dice, el que le da, dice, no está haciendo mal a una hija virgen que se vaya, que se case, hace bien, más bien mandar para que vaya a probar, hace mal. Vamos adelante. Escucha esto, y el que no la da en casamiento, o sea, un padre de familia tiene una hija virgen y esa se va a casar, dele en que no hace daño, no hace mal, está haciendo bien, pero en casamiento. Y el que no le da, dice que el que no le da para que se vaya a casar, hace mejor, porque guarda a su hija para que madure un poco más, porque recuerde que las chicas en su desesperación se enamoran de cualquier payaso. Mi esposa dice, yo me enamoré de uno. Versículo 39. Vamos ahí. La mujer, ahora presta atención, recuerda, está hablando de la mujer soltera, de la virgen, ¿no es cierto? Está diciendo, si le da en casamiento hace bien. Y si no le da en casamiento, no quiere casarse, hace mejor todavía, para que madure. Muy bien, ahora, vamos, la mujer, ¿qué dice? Dígalo fuerte. Hermanos, presten atención para que entendamos bien. La mujer, ¿qué? Casada. ¿En qué momento una mujer está casada? Observa lo que dice ahí, está ligada. Y aquí es donde entienden mal las mujeres casadas. Dice una vez, una consejería, dice, pastor, había un problema, una dificultad entre marido y mujer. La esposa se había ligado sin la autorización de su esposo. En el primer embarazo, al médico le dijo, lígueme. Sí. Entonces, el esposo se llegó a enterar después y había una dificultad. Y el esposo quería tener más hijos, por lo menos otro más para que sean compañeros. En cambio, ella no, pero ya estaba ligada. Con un problema de esos vinieron a consejería. Y cuando yo le estaba aconsejando, lamentablemente ya no hay como llorar sobre la leche derramada, porque así dice el dicho, ya está ligada, ¿qué se va a hacer? Ya no se va a hacer, ya no se puede hacer más nada, pero él le estaba aconsejando. Y cuando yo dije, no es bíblico, ¿sabes lo que me dijo ella? Sí es bíblico. Digo, ¿pero dónde está? Y me mostró este versículo, que una pastora le había enseñado a ella de que ligarse estaba allí, y que la Biblia hablaba de la mujer ligada. Y me mostró este versículo, entendiendo mal, dice, la mujer casada está ligada. ¿Se dan cuenta? Una mujer casada tiene que ligarse, porque la Biblia dice que la mujer casada está ligada. Oiga, ¿dice o no dice la Biblia así? Claro que dice, pero este es, recuerda, un texto fuera de contexto es un pretexto. A modo de aclaración, por si acaso, hermanitas, Ok. Pastor, ¿ligarse es pecado? En otra ocasión le respondo eso. La mujer casada, entonces volvamos al tema, dice, la mujer casada que está con título de propiedad, ya lo miramos eso allí, está ligada. ¿Qué es ligada? ¿Ah? Eso, Robertico, amarrada. La mujer casada está ligada, amarrada, sí, atada. ¿Por qué dice que está?
Oye, está ligada por la ley. ¿Cuál ley, pues? ¿Te das cuenta? Está ligada por la ley. Y aquí está hablando de algo civil, hermanos queridos. No dice por la ley del sacerdote, no dice por la ley de Dios, porque Dios dio una ley al pueblo. Hay una instrucción que Dios entregó a su pueblo. Hay una ley, y eso lo sabemos todo con claridad. La mujer casada está ligada por la ley. ¿Cuál ley? La ley civil. Oído, lo que dice a continuación, mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es. ¿De qué es libre ella? De la ley que le tiene a ella, ¿qué cosa? Ligada. ¿A quién? A su marido. Cuando su marido muriera, o sea, mientras su marido está vivo, ella está ligada por la ley al marido. O sea, una mujer casada está ligada por la ley al marido. Pero si el marido muere, ella queda desligada de esa ley y está libre, ¿para qué? Para casarse con otro. Pero si es que el marido está vivo y sigue, o sea, están juntos, están vivos todavía el marido allí, ella no puede hacer eso. Mira lo que dice a continuación. Dice, pero si el marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea un creyente, no un lobo rapaz. Muy bien. Encontramos acá la presencia de la ley en el Nuevo Testamento. Obviamente que el Nuevo Testamento, recuerda, el Nuevo Testamento es el resultado del Antiguo Testamento. Así que continúa lo que Dios ha establecido en el principio. En este punto, el apóstol Pablo, con claridad explícitamente, nos muestra que la persona casada está ligada a su cónyuge por la ley. Esto no es por una arte de liturgia religiosa, no, sino hay una ley. Ahora, ¿cuál ley es la que en el Nuevo Testamento a nosotros nos regula? Romanos el capítulo 7. Vamos ahí, veamos otro detalle más. Romanos capítulo 7. Mira esto. En contexto de lo que acabamos de leer. Romanos 7:1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos a mirar. Recuerda lo que leímos ahorita en 1 Corintios 7:38. Ahora vamos a mirar en ese contexto Romanos capítulo 7, verso 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen, ¿qué cosa? La ley. Dice Pablo, miren, Pablo, el erudito en la ley, dice, hermanos, voy a hablar algo. Y lo que voy a hablar en este momento, solamente me van a entender ¿quiénes? Los que conocen la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que los que no conocen la ley, ¿qué va a pasar? No van a entender y van a dar interpretaciones equivocadas porque no conocen la ley. Entonces leamos otra vez. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Y ahí continúa, dice, pues hablo con los que conocen la ley. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre? ¿Cuál ley? Ahora acá hay una ley que se enseñorea del hombre. ¿Cuál ley? La ley que Dios estableció. Dice, se enseñorea del hombre entre tanto que éste está vivo, entre tanto que éste vive. Y aquí pone el ejemplo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. ¿Cuál ley? La ley civil. La ley civil, no ley espiritual, no, la ley civil, no la ley religiosa, sino la ley civil. Por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Lo que miramos en Corintios. Ahora, versículo 3. Así que, aquí va a dar la explicación a esto. Si en vida del marido, o sea, estando con su marido, todavía viviendo, si uniere a otro varón, será llamada ¿qué? Adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Este acto de ligarse no se refiere a la obediencia de la mujer al marido, sino de la unión jurídica civil
mediante una ley civil, como lo muestra el contexto y hablando acerca de la libertad de la mujer. ¿Eso qué significa? Obsérvame con atención. Dice que cuando Dios entregó al hombre una ley, el hombre quedó sujeto a esa ley. Pero cuando el hombre muere, queda libre de esa ley. Por eso es que cuando alguien en un accidente muere, vamos a poner un ejemplo, el chofer está manejando y en un choque mata a alguien o mata a 10, pero él también muere. ¿A quién le van a justiciar? Acá está el abogado. ¿A quién? ¿Cómo? O sea, el chofer muere. Oh, mira, ve, ya te entendí. ¡Ay, interesante! A ver, no solamente hereda la esposa, ay, murió mi marido, voy a heredar todo. No, también heredas el problema. Así que esposas, a orar para que su marido no muera, por más sinvergüenza que sea. No conviene eso, porque también hereda el problema. Verán, entonces, eso es lo que está diciendo la palabra. Cuando el hombre muere, la ley ya no se enseñorea de él, pero a él ya no le juzgan, pues. Y a él no, ya no le juzgan. De la misma manera dice que cuando la mujer está ligada por ley al marido, ella no tiene, pero cuando ya mediante la misma ley queda libre del marido, cuando el marido muere, ella queda libre de esa ley. Hay una ley, no estamos hablando de divorcio, porque eso ya expliqué, pero estamos hablando al respecto del matrimonio, que el matrimonio en el Nuevo Testamento se testifica de que el matrimonio es unido por la ley. ¿Cuál ley? Ley civil, no leyes establecidas por iglesias o por sacerdotes o por pastores, no, sino por una ley civil. Muy bien, pero habiendo examinado lo que enseña la Biblia al respecto, entonces podemos nosotros afirmar que el matrimonio civil es válido ante Dios prácticamente desde los inicios de la humanidad. El matrimonio civil, ya miramos en la enseñanza anterior. Así que la creencia que el matrimonio civil no es válido ante Dios surge a través de la ignorancia de la Escritura, porque ignoran las palabras de Dios, es donde ha venido a tomar fuerza una práctica, escucha esto, una práctica del paganismo, y ya te voy a explicar en qué momento ocurrió, pero antes de eso, vamos a mirar otro detalle más. Vete a 1 Corintios, capítulo 7, regresemos al mismo capítulo. Quiero mostrarle que ese acto de casarse, lo cual los discípulos dicen, no conviene casarse, mejor es vivir en unión libre. Ese acto de casarse genera tanto al hombre como a la mujer una seguridad, un instrumento legal que le asegura un sentido de pertenencia. En otras palabras, la mujer deja de pertenecerse a sí misma y ahora le pertenece a ese hombre que es su esposo. Y el hombre deja de pertenecerse a sí mismo y ahora le pertenece a esa mujer quien es su esposa. Lee conmigo, versículo 3. Dice lo siguiente: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Aquí está hablando en términos generales cuando utiliza la palabra marido. El deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Presta atención, versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Aquí está hablando en términos generales, hablando de hombre y mujer al respecto del matrimonio, porque más adelante va a tratar un tema delicadísimo que vamos a mirar en el mismo capítulo, pero más adelante. Entonces, este es el título de propiedad. En la iglesia evangélica, cuando se hace el matrimonio, ¿qué es lo que la iglesia evangélica entrega a un matrimonio cuando se casa? ¿Qué es lo que le entrega? Hay iglesias que protocolizan ellos mismos un certificado donde firman el anciano, los ancianos, el pastor, y firman los testigos, y firman esto, y ese documento se entrega. Pero ese es un documento que solamente vale dentro de la iglesia y apela a la conciencia de los que se han unido en matrimonio.
ese documento no habilita ni siquiera para reclamar nada. Ni siquiera para reclamar nada. Ok, así que por esa razón existe un título de propiedad, y ese título de propiedad, yo le llamo título de propiedad, que se extiende en el registro civil tanto al hombre, dice, aquí está el título de propiedad de tu mujer, y a la mujer dice el título de propiedad de tu esposo. Y ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora pertenecemos ¿a quién? A la persona con la cual nosotros hemos contraído matrimonio. Eso es lo que la Biblia menciona también. Muy bien, Efesios 5:21, miremos un poco más detallado lo que menciona la Escritura al respecto del matrimonio y el casamiento en el Nuevo Testamento. Dice esto, versículo 5:21 del libro de Efesios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Es un mensaje claro a quienes, a todos, y también hablando del matrimonio. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí está. Versículo 28. Lee del mismo texto. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. No solamente la mujer tiene que sujetarse al marido, sino el marido amar a su mujer. El que ama a su mujer, mira esto, a sí mismo se ama. ¿Por qué menciona esto, a sí mismo se ama? Porque son una sola carne. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es un ejemplo claro. Versículo 30. ¿Por qué Cristo cuida a la iglesia? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Nota esto, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hablando entre Cristo y la iglesia. Versículo 31, por esto dejará el hombre, hace referencia al inicio, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y luego el 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Existe aquí unas reglas de vida, existen consejos y direcciones y como estatutos dentro del matrimonio, ese acto de dependencia entre un hombre y una mujer cuando han llegado a cumplir una ley que se llama matrimonio o estar casados. En el Nuevo Testamento direcciona con claridad para no perdernos en lo absoluto. Muy bien. Hay varios textos que podemos hablar, la presencia del casamiento y la presencia del matrimonio por medio de la ley, y hasta aquí no hemos encontrado en ningún texto que hemos leído, y ni lo encontrarán, que vayan a encontrar un texto donde diga que el sacerdote los casó, o el sumo sacerdote los casó, o los apóstoles casaron, o Jesucristo mismo los casó. No van a encontrar. ¿Saben por qué? Porque el orden divino es de la siguiente manera. Romanos el capítulo 13, verso 1. Dios en el Nuevo Testamento envía un mandamiento divino, reconfirma lo establecido al principio mediante una carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Ahora, ¿recuerda el apóstol Pablo dónde fue que recibió todo lo que él, esa revelación que Pablo recibió, dónde fue que él lo recibió? En el tercer cielo. Fue el único de los apóstoles que fue ascendido al tercer cielo, donde él recibió la capacitación personal del Cristo de la gloria al apóstol Pablo para que él venga y establezca a la iglesia del Señor todos los estamentos y los mandamientos y las disciplinas y todo lo que la iglesia debe cumplir, del apóstol Pablo. Y aquí está, una de ellas es esto. Mira lo que dice Romanos capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y aquí no está hablando de autoridades superiores, aquí hay otro malentendimiento, porque estos apóstoles y profetas de este tiempo, ellos dicen ser autoridades superiores. Pero no, aquí está hablando netamente, no se dejen ustedes engañar. Pastores amados que me están escuchando por otro lugar, los presidentes de los concilios o de las denominaciones y todos aquellos que ostentan tener un poder de dominio sobre vosotros,
utilizan ese texto diciendo que tienen que someterse a las autoridades superiores. Obviamente que mi pastor es más superior que yo y tengo que sujetarme a esa autoridad. Netamente aquí en este texto no está hablando de aquello. ¿De qué está hablando? Lee conmigo. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿De qué autoridad está hablando? Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Noten esto aquí. Aquí está hablando netamente de autoridades civiles y de autoridades penales. Está hablando con claridad. Y dice, quien se opone a la autoridad, escucha esto, a lo establecido por Dios resiste. ¿Por qué razón? Porque no hay ninguna autoridad puesta en este planeta Tierra si no es puesto por Dios. Dios ha establecido esas autoridades que nosotros tenemos que rigen a esta sociedad. Pastor, aquí no está hablando de autoridades civiles. Vamos a seguir leyendo, versículo 3. Versículo 2, vamos a leer verso 2 otra vez. De modo que quien se opone a la autoridad civil, a la autoridad penal, dice lo siguiente, ¿dónde me quedé? Acá ya, a lo establecido por Dios resiste. No es al sistema, sino a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, versículo 3, aquí está con claridad. Porque los magistrados, esta palabra magistrados cambia totalmente. ¿Qué significa magistrados? ¿Cómo? Acá tengo un abogado. Jueces, mis hermanos que conocen de ley, jueces, a todas las autoridades que están aquí a nuestro alrededor, que gobiernan, que rigen, que tienen el control. A eso se conoce como magistrados. Y acá no tiene nada que ver con el tema religioso. Nada que ver. Esto es un tema muy aparte, civilmente y penalmente. Vamos más adelante. Dice entonces, verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Quién es servidor de Dios para mi bien? Los magistrados. ¿Y cuáles son los magistrados? Las autoridades y los gobernantes que están en la tierra gobernando. Ahora, y esos gobernantes han sido puestos ¿por quién? Por la cuota política. ¿Han sido puestos por quién? Por Dios. Dios es el que tiene la última palabra. Mira esto. Porque no en vano lleva la espada. ¿Qué significa espada? Autoridad para ejecutar. No en vano lleva la espada, pues es que no dice servidor del Estado, dice servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Aquí netamente está hablando acerca de las autoridades puestas por Dios, que son los magistrados, que son jueces, fiscales y todos aquellos. Ahora, tú estás diciendo dentro de ti, estoy de acuerdo contigo, no voy a discrepar frente a esta opinión que está acá dentro, pero esos fiscales, pero esas autoridades, pero esos magistrados, ¿son qué? Corruptos. Son corruptos, en eso coincidimos todos, uno que otro quizás se salvará, pero la mayoría están corrompidos de mil maneras. Y frente a eso, ¿cómo hacemos? Pero aquí la palabra de Dios está diciendo, sométanse a las autoridades en lo bueno, pero si tú haces lo malo, entonces tienes un problema. Ahora, y si los magistrados hacen lo malo, él tiene un problema. ¿Con quién? Con aquel que le ha delegado tal función. ¿Y quién es el que le ha delegado tal función? Dios. Por esa razón en el libro de Apocalipsis hace referencia a esos poderosos. ¿Quién son los poderosos? Los magistrados. Esos poderosos que infunden leyes y hacen esto, hacen aquello, hacen lo otro. Esos poderosos, dice que en ese día, esos van a temblar a tal punto que van a gritar y van a clamar y van a decir, monte de Chimborazo o Cotopaxi, caed sobre nosotros. De la desesperación, buscarán la muerte y no la encontrarán. Esos poderosos van a gritar, van a aullar, dice, aullad ahora.
por todo lo que viene. ¿Por qué? Porque el juez supremo viene a llamar a cuentas ¿a quiénes? A los jueces que están sojuzgando la tierra. Hasta ahí le llegó. Por eso dice la palabra, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad a la ira de Dios. Porque Dios que dice, mía es la venganza. Pasaste por una experiencia donde no hicieron justicia, siendo inocente, condenaron a tu familiar. Pasaste por una situación en donde los jueces corruptos o fiscales corruptos te acusaron a ti, o qué sé yo, qué pasó. Los bancos te embargaron, te quitaron todo de manera injusta, se aprovecharon de tu situación y acabaron contigo. Todos se vendieron, jueces, abogados y fiscales, y todos se vendieron y terminaron contigo. Y tú dices, caramba, Dios se olvidó de mí. No se olvidó de ti. La palabra de Dios dice que mía es la venganza y yo pagaré. Y ese día llegará, y cuando llegue ese día, tú estarás del otro lado. Y mirarás a todo lo que hicieron, toda la corrupción, toda la cantidad de dinero que obtuvieron por corrupción, no les sirve de nada. ¿Por qué razón? La Biblia dice, el libro de Santiago, he aquí vuestras riquezas, ¿qué dice la palabra? He aquí vuestras riquezas están, ¿qué? Enmohecidas, podridas, no tienen valor alguno. No tiene valor alguno. Aquí las riquezas están enmohecidas, están podridas. Todo lo que has acumulado, todo eso, el día de mañana, todas las bodegas de los bancos, todo el dinero que tiene, el día de mañana será basura. No valdrá absolutamente nada. Y muchos creyentes y cristianos están detrás de la prosperidad y queriendo guardar dinero y conquistar el mundo. Pero la Biblia nos aconseja lo contrario. Así que este tipo de magistrados Dios colocó aquí para hacer el bien, pero hacen lo malo. Eso que hacen lo malo Dios va a juzgar. No es de nosotros, es de nuestro Señor. Muy bien, ahora lee lo que dice más adelante, versículos 5 por favor. Porque han sido establecidas por Dios, es necesario estarles sujetos. Por lo cual es necesario para nosotros estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. En otras palabras, somos nueva criatura, tenemos que tener conciencia de que hay que estar a cuentas con los magistrados. En este caso, hablando del matrimonio, ¿cuál es la autoridad del matrimonio? El registro civil. El registro civil es la autoridad que Dios ha establecido, ¿para qué? Para que sojuzgue en el caso del matrimonio. Y tienen que estar sujetos, dice, estar sujetos, y no por miedo, es que si no estoy pecando contra Dios, sino por conciencia, porque el que ha nacido de nuevo busca de manera natural, ¿qué cosa? Hacer el bien, hacer el bien. Muy bien, vamos más adelante, dice esto, versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos. Por esto paga los tributos, hablando acerca, ¿te acuerdas que dijeron al principio? Es lícito pagar tributo, ¿te acuerdas? ¿Y qué dijo Cristo? Paga el tributo. ¿Qué te pareciera si es que nosotros como creyentes, nosotros decimos, no, nosotros no pagamos ningún tributo al Estado porque nosotros no pertenecemos a este mundo, pertenecemos a la patria celestial? ¿Qué sucedería? No tendríamos nada, nos quitan, nos embargan, nos quitan todo lo que tenemos. ¿Qué parece si también los muy espirituales que ahora dicen que no, el matrimonio por el civil eso no es bíblico, sino en la iglesia, ¿por qué razón no hacen lo mismo con sus propiedades? Cuando van a comprar algo, una casa, un terreno o algo, ¿por qué razón no pagan el dinero y dicen no me den ningún, solamente hágame una promesa delante de Dios? ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no hacen eso? Porque ellos saben que eso no funciona. Pero entre hermanos sí. Con el hermano de la iglesia. Entonces, haz un acuerdo, haz un negocio, compra un carro y no hay problema. No me dé el traspaso de compra y venta, no necesito. Yo basta delante de Dios lo hago. Haz eso, no lo hace. Es la más grande de las hipocresías cuando se habla del matrimonio. Sí, Señor. Entonces, Dios ha dejado leyes establecidas para regular a esta sociedad. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios se olvidó de este planeta Tierra? No, Señor. Dios está en vigencia, velando siempre de este planeta Tierra, de cada uno de nuestros pasos.
Dios está allí, Él no se ha olvidado de nosotros y tiene a sus jueces sojuzgando y son corruptos, sí, pero el tiempo de la venganza del Todopoderoso viene. A nosotros, ¿qué nos dice? Ustedes no hagan lo mismo que hacen los demás. Simplemente ustedes no sean. Me decía un pastor, entró a la Asamblea Nacional y este pastor me decía, no puedo allá porque la corrupción es grande. Pastor, ¿qué hago? Y me pedía consejos a mí. Me decía, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo. Le digo, hermano, si tú no puedes allí, no puedo, es que no sé qué hacer. Entonces, si no sabes qué hacer, ¿para qué te metiste? No puedo, corre entonces. Dijo, pero voy a luchar. ¿Y sabes quién terminó? Terminó más perdido de lo que estaba anteriormente. Dejó el pastorado, terminó con todo y ahora está dedicado al trueque y al asalto políticamente hablando. Es que si no se puede con el enemigo hay que unirse. Filosofía de Maquiavelo. Ahora, mira esto. Entonces, ¿qué dice el versículo 7? Pagad a todos lo que debéis. Al versículo 6 que no terminamos de leer. Mira, esto dice, pues para esto pagáis tributos porque son, ¿qué dice? Hey, ¿están acá? ¿Qué dice? Servidores de Dios. Aunque sean impíos, aunque sean paganos, aunque sea lo que sea, por ley Dios dice, son servidores de Dios. No hacen caso, no hacen lo correcto. Dice la palabra que cuando Él venga, a cada uno pagará de acuerdo a ¿qué? A sus obras, de acuerdo a lo que hayan hecho. Así que cada juez, o me estaba escuchando un juez, un fiscal, abogados y todo eso, ustedes están cavando su propia tumba. Ustedes están cavando su propio hueco. Están cargando, como dice la Escritura, atesorando para sí mismo ira para el día grande de Jehová. Cuando Él venga, va a venir y a cada uno, de acuerdo a lo que ha hecho, pagará. Por eso es importante, por razón de conciencia, hacer las cosas correctas y auxiliar al bueno, al inocente y ajusticiar al que hace lo malo. Mira en nuestro país, ¿cómo estamos? Un policía defendiendo a un ciudadano mata al delincuente. El policía condenado. Un delincuente mata a un policía, mata a los ciudadanos, entra a la cárcel, 15 días libre. ¿Cómo te parece nuestro país, Ecuador? ¿Ah? Caramba, ¿qué está pasando acá? Es que estamos nosotros modernizándonos. No, nos estamos hundiendo. ¿Por qué? Porque jueces corruptos y todo lo que es los magistrados han llegado a un punto de cloaca. Por esa razón, mi amado hermano, Cristo viene. Solo uno entendió. ¿Sí? Cristo viene, hermano. Jesucristo viene a pagar a cada uno conforme sea su obra. Y nosotros como iglesia tenemos esa esperanza. Esperamos que cambie la sociedad. No, la sociedad no va a cambiar. Noticias tengo para los políticos. Es que lo que pasa es que con el presidente anterior estábamos mejor, es que éramos de votar por presidente porque este no vale nada. Hermanos amados, déjame decirte algo. La Biblia dice que este mundo irá de mal en peor. La Biblia dice que este mundo se va en picada, se va hundiendo cada vez más. ¿Sabes qué? Allá está el infierno, allá está el lago de fuego, allá está la condenación. ¿Y el mundo para dónde va? Hacia allá. Y va cantando, va danzando, va disfrutando hacia allá. Pero Dios a nosotros nos ha dicho, no, iglesia, ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo. Ustedes tienen que ir adelante del mundo, junto al mundo o detrás del mundo. Hermanos, ese es un detalle muy importante. La iglesia va al otro lado, porque allá está la salvación, allá está la condenación. El mundo va hacia el lugar de condenación. Y la sociedad de los magistrados, entonces, ¿va a cambiar el mundo? No va a cambiar.
Mira esto, Dios, estoy preparando un mensaje, voy a compartir con ustedes que le va a llamar muchísimo la atención en contexto de lo que está pasando hoy por hoy. Dios observa el mundo y dice, este mundo está corrompido, hace 6,000 años atrás. Dice, yo ya no voy a estar lidiando con el hombre, porque el hombre nunca va a cambiar por su propia cuenta. Hay corrupción hasta no más poder. Capítulo 6 del libro de Génesis menciona eso. Por lo tanto, voy a acabar con todo lo que he creado. A ese hombre primeramente, porque los burritos no contaminan el mundo. Los animales no contaminan el mundo. ¿Quién es el que contamina el mundo? El hombre. El hombre contamina el mundo. Entonces dice, raeré de la faz de la tierra a todo hombre y a toda bestia que he creado. Porque el hombre ha contaminado a la bestia. Lo que está pasando hoy por hoy. Los ángeles caídos descendieron y hibridaron con los seres humanos. Eso está pasando hoy por hoy. Entonces, ¿qué sucedió? Acabó con todo. La maldad del hombre llevó a la ira de Dios a acabar con todo. Y luego de eso dice, nunca más voy a volver a hacerlo. Pero esta vez, la próxima vez será con fuego. Y será fulminado todo, hasta la tierra y el cielo será fulminado todo. Y he aquí yo hago nuevo todas las cosas nuevamente, otra vez. Hermanos queridos, el fin se acerca porque esta sociedad está cada vez rebelándose contra Dios. Noten esto nada más, ustedes van a ver de aquí a 2 años, tus ojos van a quedar así como huevo frito. Van a quedar de este tamaño mirando las barbaridades en las cuales vamos a estar inmiscuidos nosotros. 2 años, pone 2 años, 3 años como exageración. Acuérdate de lo que te he dicho, porque yo te he venido diciendo, yo no soy profeta, pero sí estudio la palabra y veo hacia afuera. Hermanos queridos, la degradación de la humanidad llegará a un tope que tú te vas a asombrar. Escucha con atención. Y deberíamos nosotros luchar y pelear con todo para que la generación que se va no se vaya tan rápido. Aquellos ancianos, aquellos viejitos que se encuentran, deberíamos tenerle guardados y cuidados como lo que no tienes idea, porque una vez que esa generación se desaparezca, esta juventud va a llevar al mundo a un declive inmediatamente. Inmediatamente. Pero bueno, ese no es el tema, sigamos leyendo. Mira lo que dice esto, versículo 7. Pagad a todos los que debéis. Y aquí está, se vuelve a repetir lo que Cristo dice. Al que tributo, o sea, al que tienes que pagar impuestos, paga impuestos. Si tienes que irte al registro civil para casarte porque ellos son la autoridad del matrimonio, anda a ese lugar. ¿Quién está diciendo? El Espíritu Santo de Dios a través de Pablo para ti y para mí. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Una vez más. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No nos inventemos o no se inventen de que el matrimonio por la iglesia, ese es delante de Dios. No es así. El matrimonio civil es lo que está establecido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Lo estamos leyendo. Y aconseja a aquellos que se rebelan contra eso, aconsejan para que no se rebelen, sino que se sujeten a lo que Dios ha establecido, a los magistrados, en este caso al registro civil, para que ahí vayan a legalizar el título de propiedad, el matrimonio. Muy bien, muy bien. Mira, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13. Primera de Pedro capítulo 2, 13. Para toda la iglesia del Señor. Por causa del Señor, mira esto, por el testimonio del Cristo de la gloria, someteos a toda ¿qué? Institución religiosa, institución humana. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Pero yo no creo que esta sea la voluntad del Señor, dirán algún religioso por allí que está todavía sin entender lo que dice la Escritura. Mira el versículo 15, porque esta es la voluntad ¿de quién?
Hey, están acá. Esta es la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo como cristiano, como creyente, yo debo sujetarme a las autoridades puestas por Dios, oído, en lo bueno. No en todo, porque aquí existen algunos, dice, pero si hay que sujetarse, entonces la iglesia debe aceptar el matrimonio hombre con hombre, mujer con mujer. No, señor, porque cuando esos magistrados se van en contra de la ley de Dios, del juez supremo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Protestar. Tenemos que nosotros ir en contra de lo que digan las autoridades. Por esa razón que hoy por hoy la ONU, mira, la ONU está al borde, y eso va a pasar el año que viene, acordarás de lo que te estoy diciendo. La ONU va a liberar mediante una ley. Recuerda que la ONU, una vez que la ONU estornuda, todos los países del mundo estornudan también. Ahora van a lograr liberar esa ley que prohíbe que un adulto tenga relaciones sexuales con un niño o una niña. Y acuérdate que lo van a liberar. Pronto va a ocurrir, donde un adulto pueda tener relaciones sexuales con niños. Y lo van a conseguir y lo van a hacer, y eso estamos de la ceja al ojo que ocurre. ¿Qué pasará con esta sociedad allí? Pregúntate tú mismo. ¿Qué sucederá? Oye, piensa como cristiano. Vamos a poner un ejemplo, esa ley se da, boom, se dio esa ley. ¿Qué vas a hacer con tus hijos? ¿Mandarás a la escuela? Ya no hay violación. ¿Qué pasará con eso? ¿Te das cuenta? El mundo está hostil y cada vez está peor. Por esa razón dice, mira, porque esa es la voluntad de Dios, en cosas como esas nosotros tenemos que resistir, tenemos que protestar y nos vamos en contra de. Ahora dice, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. En otras palabras, hablando del matrimonio, haz caso, ve al registro civil, cásate y deja de estar contando pajaritos diciendo que en la iglesia me casé y no es suficiente el matrimonio por el civil. No, en la iglesia no hay Biblia para eso. Muy bien, ahora, Tito capítulo 3, verso 1. Otra vez, vuelve nuevamente, no solamente es el apóstol Pablo, no es solamente el apóstol Pedro, ahora también Tito, el apóstol, dice lo siguiente: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Eso menciona la palabra, consejo para que la iglesia se someta a las autoridades en todo lo bueno. ¿Cuál es lo bueno? Lo que la palabra de Dios dice que es bueno. Y lo que la palabra de Dios dice que es malo, así las autoridades digan, nosotros ya no tenemos que someter. Ahí existe ya una ley de resistencia. Eso, el derecho a la resistencia. Sí, señor. Muy bien. Mira ahora, quiero que vean, aquí hay un detalle, dice, pastor, pero yo anteriormente fui casado en un registro civil de los impíos y yo era impío, y ahora ¿qué tengo que hacer? ¿Volverme a casar nuevamente como cristiano? No, señor. Aquí la escritura dice que quienes se casaron no conociendo a Cristo por el registro civil, ese matrimonio es válido cuando vengas a Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios 7:10. Aquellos que se casaron en la vida vieja, que se casaron antes de conocer a Cristo, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice para aquellos? Porque también existe ahora iglesias o pastores que por la ignorancia, como se casaron cuando eran impíos, dicen, no, tienen que casarse nuevamente ahora que están acá. Por eso que existe el recasamiento, hacer bodas nuevamente en la iglesia y una cantidad de cosas. Y todo esto tiene un costo, todo es por dinero. Nadie hace nada gratis. Todo es por dinero. Mira lo que dice 1 Corintios 7:10, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, lo que leímos en un momento, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Versículo 24. Cada uno
hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. O sea, fuiste casado allá. Mira esto, si te fuiste casado allá antes de conocer a Cristo por el registro civil y te casaste en la iglesia católica y ahora vienes a la iglesia evangélica y el pastor te dice, no, tienes que casarte en la iglesia evangélica, no te dejes engañar. Porque no fuiste casado en la iglesia católica, fuiste casado ¿dónde? En el registro civil. Porque ese es el matrimonio bíblico, lo estoy mostrando con la escritura, ¿sí? Por lo tanto, el matrimonio por la iglesia definitivamente no es bíblico. El matrimonio por la iglesia no es bíblico. Y para todos aquellos que me están escuchando, aquellos que inclusive me han hasta tratado mal por esta enseñanza, yo les desafío a que muestren con la escritura un versículo donde sacerdotes o sumo sacerdote o apóstoles o profetas o el mismo Cristo de la gloria haya celebrado un matrimonio. Y entonces podríamos decir que es bíblico. Pero caso contrario, recuerden hermanos, lo que la Biblia dice, eso es, y lo que la Biblia no dice, eso no es. Por más que queramos de que sea, no es, porque la Biblia da testimonio. Pero en cambio, el matrimonio civil lo encontramos por toda la Escritura. No se trata de religiosismo ni de pasión, sino que se trata de conocimiento, se trata de historia, se trata de lo que está escrito. Entonces, el casarse por la iglesia es una tradición. Ahora déjame mostrarte un poco este tema. Y se remonta a los tiempos de la caída del Imperio Romano, cuando la iglesia romana, que es la católica, como la principal institución sobreviviente, cuando Roma cayó, lo único que sobrevivió fue la religión romana, gradualmente la iglesia católica empezó a adquirir funciones gubernamentales para establecer el orden social. La iglesia empezó a tomar control al respecto. Y así, de esa manera, casarse por la iglesia eventualmente se convirtió en una forma de oficializar o legalizar la unión matrimonial en una sociedad donde los débiles gobiernos no tenían los suficientes medios para ordenarla. O sea, en otras palabras, a falta de los magistrados, la Iglesia Católica tomó y dijo, vamos a oficializar esto, y como la Iglesia Católica llegó a tener y tiene hasta el día de hoy poder y estado en muchas partes del mundo, ellos tienen autoridad para hacerlo, pero no es bíblico, aunque ellos tengan la autoridad que ellos mismos se entregaron, pero no es bíblico. Ahora, ¿qué pasa con la Iglesia Evangélica? La Iglesia Evangélica, ¿qué hizo? Como siempre, lamentablemente, ha hecho. ¿Qué cosa? Copiar lo que la Iglesia Católica hace. Y por esa razón, dentro de la Iglesia Evangélica, ahora se celebran los matrimonios como tal. Ahora, escucharán con atención, dentro de la Iglesia se hace público el matrimonio como testimonio. La Iglesia tiene el valor moral y espiritual de presentar al matrimonio como lo que en realidad es, esposo y esposa ante la sociedad, ante la iglesia, para que todos sepan que ya tanto esa mujer y ese varón no son libres, sino que ahora tienen sus respectivos dueños. Eso sí, pero celebrar un matrimonio y declarar marido y mujer, eso es un formulismo de la costumbre y tradición católica. Miren esto. Ahora, recordando que la oficialización del matrimonio es de vital importancia, civilmente hablando, por todas las cuestiones legales que conlleva. Presta atención a esto. En el matrimonio civil se compromete al esposo y a la esposa a tener un fiel cumplimiento de obligaciones. Como por ejemplo, el hombre tiene que cosa hacer, mantener a esa mujer. Mantener a su mujer, ese es el orden. Si es que de pronto el hombre muere, ¿quién hereda? Mi mamá y mi papá. No, la esposa, eso le da legalmente. Por esa razón inclusive se conoce ahora como el estamento del divorcio. ¿Por qué razón? Porque
existe un documento legal, y como existe un documento legal, hermanos, cuando usted compra un vehículo, compra una casa, un terreno, ¿qué hace usted? Legalmente recibe un documento, y ese documento cuando recibe anula el otro. Del dueño anterior queda anulado y ahora el suyo queda en vigencia. Asimismo es en el matrimonio. Vas a ir a la cédula. ¿La cédula qué dice allí? ¿Qué dice ahí la cédula? Soltero o soltera. En el momento que ya contraes matrimonio legalmente, ¿qué sucede con ese título que tienes de soltero y soltera? Queda anulado, a tal punto que se deleitan los del registro civil perforando la cédula. ¿Te das cuenta? Y luego de eso, cuando ya vas a sacar una cédula, ¿cómo te sale ahí? Casado, legalmente. Acá dice amarrado, ligado, sí. ¿Te das cuenta? Entonces, pero si, ¿qué pasa si se casa en una iglesia solamente con el cura o con el pastor o qué sé yo, con un religioso? Hay un documento que ha firmado ¿quién? Ellos mismos. Y mañana, ¿qué pasa con esos documentos? ¿A quién reclamas? No hay a quién reclamar. ¿Cómo haces cumplir las obligaciones del hombre o de la mujer? No hay. ¿Y los hijos que tienen ahí? ¿Te das cuenta? Por lo tanto, mira mi amado hermano, el matrimonio civil es una medida de protección para la mujer en el caso del abuso del varón. También. En el caso del varón, también es una medida de protección en el caso del abuso de la mujer, porque hoy con eso de la liberación femenina, los hombres están presentando denuncias por acoso y por maltrato. Porque es terrible cómo las cosas están cambiando, lamentablemente. Bien, entonces, en ningún momento de la iglesia primitiva o en la historia de la iglesia encontramos nosotros esa ceremonia de matrimonios eclesiásticos. No existe en la escritura, ni en la historia tampoco, pero sí en la historia de la iglesia católica sí existe los matrimonios en la iglesia, eso sí hay, pero en la iglesia primitiva no hay. Pueden revisarlo, aquellos estudiosos revisen el primer siglo, segundo, tercero, hasta el cuarto siglo, que de hecho había un rezago de la iglesia primitiva, no existe tal afirmación, pero de ahí en adelante sí existe, porque la iglesia católica usurpó esa responsabilidad y lo fue oficializando a tal punto que ahora es una costumbre mundial. No hay un solo texto que afirme, que diga que el matrimonio por la iglesia ejercida por un pastor o por cualquier religioso sea el aprobado por Dios. No lo hay. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el matrimonio civil y el matrimonio eclesiástico? ¿Cuál es la diferencia? El matrimonio civil te da una seguridad de pertenencia, un título de propiedad legal, que con eso puedes reclamar y como eso te hace que seas, eso es lo que te declara una sola carne, obviamente bajo el estamento y la voluntad del Todopoderoso. El matrimonio eclesiástico, en cambio, es el que presenta a la sociedad a un matrimonio legalmente constituido, con un título de propiedad legalmente establecido, conforme al mandamiento de Dios. Es lo que hace. Pastor, entonces, ¿es malo hacer un matrimonio eclesiástico? No estoy diciendo eso, se puede hacer. Pero lo malo está en que el predicador o el pastor se crea y diga y enseñe de que el matrimonio por la iglesia, ese es bíblico. Eso sí es malo. Eso sí es malo. Pero que puedan hacer, sí. Entonces, ¿cuál debe ser la ceremonia en la iglesia, la ceremonia eclesiástica? ¿Cómo tiene que ser? Debe ser un acto de presentación. Un acto de presentación. Pastor, pero yo no me casé por la iglesia. Si no te casaste por la iglesia, ¿estoy en pecado? No estás en pecado. ¿Por qué? Porque has cumplido el mandamiento de Dios, que es casarte por el civil, por las leyes civiles que Dios ha establecido. No hay un texto en la Escritura. Entonces, ¿existe una diferencia en el matrimonio eclesiástico y el civil? Claro que sí. El civil, escucha con atención, el civil es el que te asegura. El eclesiástico es el que anuncia el resultado del matrimonio civil. Pero jamás puede el matrimonio por la iglesia afirmar, ni con certeza, ni con documentación, ni legalmente, a un matrimonio. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no es así, de esa manera. Muy bien. Hay mucho más que hablar, textos en el Nuevo Testamento existe bastante al respecto, pero creo que con esto es suficiente. Por lo tanto, no queda establecido por el pastor Norman, no señor,
sino que es el testimonio de la Escritura que nos enseña a nosotros que estábamos equivocados pensando que el matrimonio eclesiástico era el matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios. No, la Biblia dice que el matrimonio civil, ese matrimonio es el que Dios aprueba y bíblicamente lo hemos comprobado. Y quien diga lo contrario, que lo compruebe bíblicamente. En la Escritura no encontrará ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento tal afirmación. Ahora, permítame hablar un poco al respecto de la unión libre. Unión libre. Recuerden que la palabra matrimonio significa unión legal entre un hombre y una mujer para ser esposo y esposa. Oído, el matrimonio es solamente entre marido y hombre y mujer. No existe tal matrimonio hombre con hombre. Eso no se llama matrimonio. Puede llamarse cualquier otra cosa, pero no se llama matrimonio. ¿Qué nombre podría llamarse? El que tú quieras poner. Par de ignorantes, bueno. Par de depravados, bueno. Lo que tú quieras poner, lo que se te inventa en la cabeza. ¿Ves dos hombres casándose? Eso no es matrimonio. Eso es dos, lo que tú quieras decir. Pero no existe matrimonio allí. Dos mujeres casándose. ¿Qué es matrimonio? Podrán estar delante del cura, podrán estar delante del pastor, podrán estar delante del registro civil. El registro civil podrá decir casado María con María. Podrán decir eso. Pero déjame decirte algo, eso no es matrimonio. ¿Por qué razón? Porque la Biblia y la historia, la biología, todo apunta a que Dios los declaró al hombre y a la mujer. Dios los declaró hombre, mujer, los dos serán una sola carne, en la cabeza federal del mismo Adán. Por lo tanto, decir un matrimonio entre hombre con hombre, eso no es matrimonio. Esa es la más grande de las depravaciones y la falla mental. Sí. Ahora, ¿qué te parece? Un hombre casándose con un animal. Una mujer casándose con un animal. ¿Te das cuenta? ¿Qué te parece eso? La zoofilia, que es una de las depravaciones más grandes, lo están aprobando, ya lo van a aprobar. Ese matrimonio ya existe, figurativamente hablando, ya existe, pero legalmente todavía no. Pero están al borde de aprobar y pronto se va a aprobar. Y ustedes van a ver mujeres casándose con sus perros y con animales y los hombres también. Eso es un desorden tenaz. Hubo una noticia de que un hombre se casó con la computadora, con su computadora. Hicieron la boda y todo eso. Y la gente dice, caramba, todo el mundo está libre para hacer lo que quiera. No, ese es el colmo de la depravación. Matrimonio entre un hombre con un animal, por favor, eso no es matrimonio. ¿Qué es eso, pastor? Tú ponle el nombre que tú quieras. ¿Ese es matrimonio de animales? Bueno, ahí queda bien. ¿Te das cuenta? Pon el nombre que tú quieras, pero no es un matrimonio, porque el matrimonio siempre tiene que haber lados opuestos, porque el lado opuesto se atrae. Sí, el lado opuesto se atrae, pero los del mismo lado no se atraen, sino se alejan. Y si se atraen es porque la deformación y la depravación, ese es el juicio y el castigo de Dios. Muy bien. Entonces, eso es lo que significa matrimonio. La unión legal entre un hombre y una mujer, la unión legal entre un hombre y una mujer de por vida. Es una unión legítima entre un hombre y una mujer. Eso es lo que dice el diccionario de la lengua española al respecto del matrimonio. Ahora, ¿qué es unión libre? Prestarás atención. Para todos los que están en unión libre. ¿Te has casado? No, ni Dios quiere. Estoy en unión libre. ¿Tienes hijos? 7 hijos tengo. Presta atención a esto. Mira, lo incongruente y lo estúpido y lo tonto de eso. Unión libre. ¿Qué es eso? Unión libre. Explíqueme, por favor. Por eso es que, mira esto, hasta los extraterrestres creo que se asustan de todos esos lenguajes ahora que existe acá en nuestro planeta Tierra. Oiga, déjame decirte algo, la venida de Cristo para nosotros es una bendición muy grande porque viene a poner fin a toda esta
a esta sociedad que se ha deteriorado y se sigue deteriorando de una forma vergonzosamente abismal. ¿Verdad, hermanos? Es impresionante cómo es que hasta el lenguaje nos quieren cambiar, vienen con el cuento de ella. No es ella, no, eso no es, eso es una falta de respeto a la sociedad. Ella es ella. Y ahora están tratando de cambiar hasta la gramática y todo eso, y existen ya para que la ONU, que tales y cuales. Oye, déjame decirte algo. La Biblia dice que llegarán tiempos que a lo bueno le llamen malo y a lo malo le llamen bueno. A ella le llamarán ella. Y la gente dirá, muy bien, hay que respetar. La sociedad ya no es sociedad, ahora sí que se ha convertido en una suciedad. Es que no hay manera ni de ocultar. Me dijo alguien, pastor, sea un poquito más delicado para hablar, porque usted es muy crudo. Oye, déjame decirte algo. Si somos delicados para hablar, no van a entender, ni crudamente entienden, peor delicadamente. Y yo creo que es hora de gritar como Juan el Bautista, crudamente, raza de víboras. No ofenda, pastor, dice. Muchos dicen, pastor, no ofenda, mira esto. Me mandan mensajes, pastor, usted es un maleducado. ¿Por qué razón a su iglesia le llama que no se duerma? Decirle que no se duerma, escuchando el pan de vida, la palabra de vida, me dicen que soy un maleducado. Deberían darme un premio Nobel. Por ahí miré un mensaje que decía, pastor, yo le escucho a usted, pero me da coraje con usted. Yo digo, ¿para qué me escucha? Dice, yo le escucho a usted, pero me da coraje porque usted es un irrespetuoso, no le respeta. Usted le falta el respeto a los hermanos que están allí. Le dice, ¿me están oyendo? ¿Me están entendiendo? Como si fueran brutos. Mira esto, quieren manipular hasta el predicador. Quieren que le predique como quieren ellos. Quieren dormirse en la iglesia y nadie que le diga nada. ¿Te das cuenta? Yo te hago una pregunta. ¿Eso está mal? El gobierno que dice a sus hijos no le digan nada, déjenle que hagan lo que les dé la gana. Quieren serse homosexuales, apóyenlo. Y si tú dices lo contrario, ¿qué te dice? Grosero, abusivo, malcriado, irrespetuoso. Y ahora en la congregación pasa lo mismo. Ahí están los derechos humanos de los evangélicos en las redes sociales. Me insultan, me dicen que soy, bueno, me dicen de todo, hermano. Pero ¿sabes qué? Dios a mí me ha llamado aquí para guiar a un pueblo. Y si ese pueblo tengo que guiarlo y si tengo que arrastrarlo, lo voy a hacer. Y lo hago por amor, porque sé las consecuencias que tenemos cuando tomamos a Dios de juguete. Sí, Señor. Muy bien. Entonces, eso es el matrimonio. ¿Qué significa la palabra unión libre? ¿O qué significa la palabra sociedad de hecho? ¿O qué es, en otras palabras, mejor bíblicamente hablando, concubinato? ¿Qué significa la palabra concubinato? Mira esto, la palabra concubinato se define como relación. Escucha esto, mujer y varón que estás acá. Se define como relación marital de un hombre con una mujer sin estar casados. Eso es concubinato, unión libre, sociedad de hecho. También se le conoce como unión libre o como sociedad de hecho, ya que la pareja está libre de las responsabilidades que envuelve el matrimonio, a pesar de que vivan como marido y mujer. Eso es concubinato, eso es unión libre, eso es sociedad de hecho. ¿Por qué no se casan? No, prefiero mejor unión libre. Pero lo tengo legalizado, pastor, allá, sí, fui a legalizar, está legalizado, firmé. Sociedad de hecho también está firmado. La sociedad de hecho se usa también cuando se hace un convenio de cooperación mutua, ¿no es cierto? La sociedad de hecho también es un de acuerdo entre los dos, va a ser un negocio también. Para hacer un negocio también se utiliza eso como sociedad de hecho, sociedad anónima y todo ese tipo de cosas. Pero ¿por qué razón? Eso es decir, bueno, cualquier momento podemos ponerle fin sin tener problemas. Sin tener problemas.
La unión libre, así tenga papeles, pero hay una cláusula que no nos ata, no nos llega a dar una obligación que da el matrimonio. Por esa razón que se han inventado todo este tipo de cosas. Ahora, pero dice, pastor, usted acaba de decir, hay que sujetarse a las leyes. Si la ley dice sociedad de hecho, entonces yo me sujeto a la ley, estoy haciendo la voluntad del Señor. ¿Creen ustedes eso? No. ¿Por qué razón? Porque eso va en contra de ¿qué? Del juez supremo. Va en contra de la palabra de Dios. A eso el cristiano no tiene que sujetarse, más bien tiene que luchar en contra de eso. Hay muchos hermanos que viven en unión libre. Hoy por hoy, dentro de las iglesias evangélicas, el concubinato está de moda. Está de moda vivir sin casarse con un documento que digan que están en alquiler. No es título de propiedad, sino alquilado. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando me canse de ti. Ok. ¿Qué significa la palabra? Ahora verán, ¿qué significa la palabra concubina? ¿Qué significa la palabra concubina? La palabra concubina significa mujer que convive y mantiene relaciones extramatrimoniales con un hombre sin haberse casado con él. Eso significa concubina. Las concubinas no tienen derecho a nada. En cambio, la esposa tiene derecho a todo. Escucharán concubinas. Pastor, mire, en realidad yo sí creo que las concubinas sí, pero en el caso de los concubinos no creo. Igual, sí. Te usan hasta cuando ya no te quieran y luego de eso te botan y cambian de concubino. El concubinato, la unión libre, está de moda en la sociedad y dentro de la iglesia, lamentablemente también. Y escucha esto, y los que viven en concubinato levantan las manos al cielo y dicen, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Cuando la trompeta suene, mi alma volará. Ahora, pero pastor, ¿Dios puede salvar a alguien que está en concubinato? Claro que sí, por supuesto que sí. Pero cuando haya, ¿qué cosa? Arrepentimiento. El matrimonio está acá, el concubinato está acá. Decidí por el concubinato. Si yo me arrepiento, debo abandonar el concubinato, unión libre, sociedad de hecho, y regresar ¿a dónde? Al matrimonio. Al matrimonio. Tengo que hacerlo. Pero, pastor, estoy probando. Escuche, esta es otra de las cosas. Es que estoy probando. Si me resulta bien, me caso. Y si no, no me caso. Déjame decirte algo. ¿Quién te da un vehículo a ti para que vayas a probar 15, 20 días? ¿Ah? ¿Quién te vende una casa a ti? Voy a comprar la casa, pero déjeme vivir aquí 1 año, 2 años para probar. Si tú dices eso, te pegan un puño. ¿Quién da para probar algo? Nadie. Solamente los padres ahora entregan a sus hijas para que la vayan a probar. Solamente las madres, alcahuetas, son las que entregan a los hijos y a las hijas, vayan a probar. Y si le conviene, me compra. Y luego de comprar, ni siquiera le compran, sino que le dicen, denme un acomodato. ¿Qué es eso? Concubinato. ¿Te das cuenta? Y ahora en la sociedad de la juventud dice, yo casarme, y eso sí que no, prefiero vivir así nomás. Es impresionante. Entonces, ¿qué es lo que sucede con una persona, con una concubina? Las mujeres pierden totalmente identidad al momento de vivir sin casarse con ese hombre. Ahora, la relación, mira esto, la relación matrimonial, lee conmigo Hebreos capítulo 13, verso 4. El tiempo se nos terminó, pero vamos a mirar. Hebreos 13, 4. Vamos a hablar de este tema porque es importante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin mancilla. ¿A qué hace referencia la palabra mancilla? Dice, porque los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que una relación sexual sin casarse entra en el acto de fornicación. Y una relación estando casados y con otra pareja, con otro hombre, con otra mujer, en el caso del marido y mujer, eligen otro hombre, la mujer elige otro hombre para tener una aventura, entre comillas, y el hombre también. A eso se le conoce no fornicación, sino se le conoce como adulterio. ¿Qué significa la palabra fornicar?
Es un verbo y significa tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Escucha esto. ¿Y el concubinato qué es? ¿Un acto de qué? De fornicación. Por más que estén en unión libre, tengan un documento que diga sociedad de hecho, están en un acto de fornicación. ¿Delante de la ley? No, sino delante de la ley de Dios. Son dos fornicarios. Y la Biblia dice, bendito el matrimonio y honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla. ¿Y qué es lo que mancilla el hecho? La fornicación y el adulterio. Quienes están viviendo en unión libre, están ustedes mancillando el lecho, la cama donde duermen, sus relaciones sexuales están siendo corrompidas con un acto de fornicación o a su vez, si es que es una relación extramatrimonial, un acto de adulterio. Hebreos 13:4 también dice ahí, que todos respeten el matrimonio, en el mismo texto que estamos leyendo, y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Entonces, basado en la evidencia bíblica que nosotros observamos en este momento, el único que es válido delante de los ojos de Dios, ¿qué es? El matrimonio. No es la unión libre, ni el concubinato, ni ninguna cosa semejante. No es. Es el matrimonio. El concubinato, o también conocido como la cohabitación, o también conocido como la unión libre, equivale a estar en pecado de fornicación, sobre lo cual la palabra de Dios condena de manera frontal. No me crean a mí, crean a lo que está escrito. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Mira esto. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice así, ¿no sabéis? La escritura es demasiado clara y contundente para toda la iglesia del Señor. Hermano, la iglesia del Señor necesita regresar a la escritura. Hay mucho error que se practica dentro de las congregaciones basado en lo que la sociedad dice, pero a nosotros Dios nos manda a que nosotros no nos pongamos de acuerdo con lo que la sociedad dice, sino con lo que la palabra de Dios dice, aunque no nos guste. Mira lo que dice el versículo 9 del capítulo 6. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen. Ni los fornicarios, aquí están los fornicarios. ¿Cuáles son los fornicarios? Los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Los que están en unión libre. Los que están en sociedad de hecho. Los que están en un acto de cohabitación. Los que están... ¿cómo se llama? Hay otra palabra que mencionan cuando viven, bueno, viven juntos, están prestaditos. Aquellos que viven de esa manera, viven en un acto desde el principio hasta el final de fornicación. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ya saben qué son, ni los homosexuales, los afeminados, ni los que se echan con varones, los homosexuales, que están allí una gama de homosexuales. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mira esto, fornicarios y adúlteros, hablando del matrimonio, hablando de la unión de hecho, hablando del concubinato, dice la palabra, no lo digo yo, no dice el pastor Norman, sino que la Biblia dice, no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Serán condenados. Guerra avisada no mata soldado. Iglesia del Señor, hermano, hermana, que te encuentras en unión libre, escucha esto. Arregla tu estado civil delante de Dios. Y muchos me dicen, pastor, lo que pasa es que no me sale estos papeles, pero no hacen nada. Esto es acto de vida o muerte. Mira lo que dice el versículo a continuación, versículo 11. Y estos, ¿qué dice? Erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué? Digan fuerte. ¿Te das cuenta? El creyente, el cristiano, el que está en los caminos del Señor, ya no debe estar. Si estabas viviendo en unión libre, por favor, ya debes casarte hace ratísimo. Pero no puedes seguir con esa misma historia. ¿Por qué no te casas? Porque sencillamente no amas. No, yo sí le amo, entonces cásate. No, es que no me caso. ¿Por qué? Porque no le amas. Tienes esperanza de buscarte otra o otro.
pero ya casado, ¿sí? Ya estamos, ¿qué? Ligados. Ya estamos ligados. Muy bien. Y dice, pero así eran algunos de vosotros antes, pero ya habéis sido lavados, ¿qué más? Ya habéis sido, ¿qué? Santificados, y ya habéis sido, ¿qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya no somos así nosotros. Todas las cosas, oído esto, todas las cosas me son lícitas. O sea, lícito vivir, como dijeron los discípulos. Así es que es así la condición del hombre, mejor es no casarse, vivir nada más prestadito nada más. Dice, eso es lícito, pero ¿qué cosa? Mira esto, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Presten atención a lo que a continuación dice. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Le hago una pregunta. ¿Qué significa la palabra ramera? ¿Ah? Una prostituta, una ramera. Mira lo que dice allí. De ningún modo. Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, hablando que va a un lugar, un prostíbulo, y va y entra con una mujer para usar a esa mujer allí sexualmente, dice, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Tanto la fornicación como el adulterio tiene connotaciones profundas que traerán consecuencias tanto para el hombre como para la mujer, en cualquiera que sea el caso. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. ¿Qué dice que hagan de la fornicación? Los que están en unión libre. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales le pertenecen a Dios. Oiga, pastor, ¿podría poner un ejemplo? Con todo gusto. Un cierto día el Cristo de la Gloria camino a Jerusalén y se encontró cansado, y los discípulos le dijo, ya estoy cansado, y también todos estaban con hambre. Y dice, vayan a comprar comida al pueblo y yo les espero aquí, voy a reposar un rato. Y se hizo a un costado y había un pozo de agua allí. Y mientras él se encontraba, el Cristo de la Gloria allí, llegó una mujer. ¿Cómo se llama esa mujer? La samaritana. Llegó la samaritana con un cántaro a llevar agua, y ahí tuvieron una conversación. Y la samaritana estaba toda coqueta conversando con Cristo Jesús, y Cristo Jesús le predica el Evangelio. Y luego, después de eso, hay una conversación interesante, y en esa conversación interesante le dice Cristo Jesús, sí, le dice, ¿dónde está tu marido? ¿Sí? ¿Y ella qué le dice? No tengo marido, le dice. Y Jesús le dice, has hablado la verdad, porque 5 has tenido, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Ella era una ¿qué? ¿Era qué? No era adúltera, era una fornicaria, era una concubina, era una ramera, era una prostituta que sin casarse. El que ahora tienes tampoco es tu marido. ¿Por qué razón no es tu marido? Porque no se ha casado. Así que ¿cuántas samaritanas habrá? Mira, son ejemplos bíblicos allí. Y Cristo Jesús lo coge y lo abre con toda claridad y sin temor alguno. Y cuando ella va a contar a su marido, dice, caramba, me dijo todas las cosas. Yo creo que es profeta. Muy bien. Entonces, nosotros concluimos que solamente con tener la intención de vivir como marido y mujer y decidir vivir juntos no significa que están casados.
No significa, eso significa unión libre o cohabitar simplemente. Ni Dios ni las leyes terrenales ven al concubinato o a la unión libre como algo que equivale al matrimonio. Finalizando. Si la Biblia y las autoridades terrenales piden un certificado de divorcio que hace constar que el matrimonio ha sido disuelto, entonces es obvio que la implicación es que hubo un certificado de matrimonio con antelación que certificaba la relación matrimonial entre este hombre y esta mujer. Si esto no fuese el caso, entonces, ¿cómo podría la pareja comprobar a la hora de pedir un divorcio que ellos estaban casados? Si no es mediante un certificado matrimonial. La evidencia bíblica sigue a favor de contraer matrimonio mediante las autoridades civiles para que éste pueda ser reconocido por Dios y por la sociedad. Miren esto, las estadísticas actuales en el mundo de quienes optan por la unión libre son alarmantes. Desafortunadamente, acá tengo a mi hermano que es el director del registro civil. Él debe saber, anteriormente en el registro civil, para casarse, tenía que hacer colas inmensas. Ahora, yo recuerdo en Quito para contraer matrimonio, eso eran unas colas inmensas y madrugando. Ahora ya no hay tal cosa, no hay eso de casarse, ya son unos que otros. ¿Cuántos matrimonios hay al día? Vean, se dan cuenta, 2, 3 matrimonios al día. Y de esos 3 matrimonios, 2 son por interés. Fíjate nada más. Anteriormente no era así. Pero ¿qué sucede? En cambio, las protocolizaciones de unión libre, sociedad de hecho, eso sí hay un montón, porque eso no trae responsabilidad. Mira, es alarmante todo este tema de la sociedad de hecho, unión libre en el mundo, la mayoría, contratos matrimoniales que se hacen. Desafortunadamente, poco a poco, Satanás ha ido infiltrando estas ideas erróneas del matrimonio, ese temor al matrimonio en la sociedad, y lo peor de todo es que no es solamente en la sociedad, sino en la iglesia del Señor. Dentro de la iglesia, cristianos están siendo arrastrados y engañados con este tema de la unión libre, sociedad de hecho, concubinato, compañera de viaje, acompañante, qué sé yo, dentro de la iglesia. Y es normal. Y se les reconoce como esposos, no son esposos, son marido y mujer. Recuerda lo que le dice, tú no has tenido esposo, marido si estás bien, has dicho marido, porque ese que tienes tampoco es tu marido. ¿En qué momento se convierte? Recuerda que en la Biblia, hablando de Cristo y la iglesia, no dice pues Cristo es el marido de la iglesia. No dice que la iglesia es la mujer de Cristo. ¿Cómo dice? Esposa, señoras y señores, con propiedad y con identidad. ¿Y qué es lo que te hace reconocer como esposa? El matrimonio. ¿Qué es lo que te hace reconocer como la mujer samaritana, para no hablar de otra manera? Un certificado de unión libre. Así que ya saben. Por lo tanto, muchos piensan que el concubinato equivale a estar casados. No, la Biblia condena. Dios le concede el arrepentimiento y la sabiduría a todas las parejas y a todos los hermanos y padres de familia. No dejar que nuestros hijos salgan de casa, principalmente nuestras hijas, sin una carta de matrimonio. No es así. Ahora, Santiago, el capítulo 4, verso 17, dice lo siguiente: ahora que ya lo saben, ahora que ya entienden, ahora que ya conocen, dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Eso es contado como pecado. O sea, ahora ya saben, ahora ya conocen ustedes ya. Aquellos que están casados solo por la iglesia, busquen un registro civil y cásense, cumplirán el mandamiento de Dios. Pero pastor, ya tenemos 40, 50 años ya de estar viviendo juntos, ¿ya qué vamos a casarnos? Cumple con la palabra del Señor. Es que antes no lo sabía, pues ahora ya lo sabes. De por gusto escuché este mensaje, lamentablemente ya escuchaste. Ahora tienes que cumplir. Porque recuerda, si Dios te anunció es porque quiere que tú organices. Por lo tanto, quienes no están casados civilmente, aunque tengan años de vivir juntos,
Y aunque tengan muchos hijos, ellos aún siguen siendo fornicarios. Suena horrible, pero es la verdad. Porque no se han sometido a la ley de Dios, y si son cristianos, con más razón necesitan arrepentirse y cumplir con este mandamiento santo de casarse legalmente conforme a la palabra del Señor. Miren esto. Y hablando de matrimonio, en la iglesia virtual hubo un matrimonio. Y nuestra hermana Michelle se encargó, ellos compartieron en la iglesia virtual lo que se casaron. Miren esto, aquí está el título de propiedad. El título de propiedad, obviamente eso es una copia que me enviaron acá, es el título de propiedad que da el registro civil. Y mira lo que dice, para que entiendan nada más. Dice lo siguiente: Registro Civil, República del Ecuador. Corporación de Registro Civil de Guayaquil, fue allá el matrimonio. No sé si preparan las fotos para que podamos mirar. Certificación gratuita de matrimonio. Certifico que en el libro de matrimonio del año 2023, aprovecho este momento, ¿sí? Pónganlo ahí en la pantalla. Aprovecho este momento para presentar a los esposos, a los flamantes esposos que contrajeron matrimonio en la ciudad de Guayaquil, y nosotros como iglesia y como son miembros de la iglesia virtual queremos hacer constancia para que todos sepan que ya son casados. Pero ¿qué es lo que habilita ese matrimonio? Este documento, mira esto. Certifico que en el libro del matrimonio del año 2023, en el tomo 8, folio 87, número de acta 1487, se haya inscrito el matrimonio celebrado en Guayaquil el día 24 del mes de abril del año 2023 entre Pedro Daniel Intriago Carrera, de nacionalidad ecuatoriana, de número de cédulas 0923 59 11 84, de profesión ocupación bachiller, con domicilio en Guayaquil, cuyos padres, con mucha claridad, cuyos padres son Jesús René Intriago Santos y Digna María Carrera, con Blanca Milena Castro Valencia, de nacionalidad colombiana, de número de cédula 0933 090920, de profesión ocupación, las permitidas por la ley, con domicilio Guayaquil, cuyos padres son Rafael Castro Villamizar y Blanca Nubia Valencia. Guayaquil, 24 de abril del 2023. Firmado y sellado por el delegado de la Corporación del Registro Civil de Guayaquil. He ahí les presento a los esposos Pedro Daniel Intriago Carrera y Blanca Milena Castro Valencia. Esa es la forma, y ahí están firmando el título de propiedad. Ahí están firmando el título de propiedad. Miren, mis amados hermanos, esa es la manera bíblicamente correcta. En la iglesia, si estuvieran acá, se les hace pasar acá. Oiga, pastor, pero ¿se puede hacer la boda y todo eso? Pueden hacerlo. Pero la manera y la forma como se enseña debe cambiar. Debe cambiar, totalmente debe cambiar. Ya no darle esa autoridad que supuestamente pastores y curas creen tener para supuestamente somos representantes de Dios y vamos a unirle nosotros. No es así. No es así. No es así. Así que, mis amados hermanos, quienes no se han casado por la iglesia, ustedes estén tranquilos. Pero pastor, yo me quiero casar por la iglesia. Bueno, cásate, pero no cometan el error de creer que ese es el matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios. El matrimonio civil es el matrimonio que Dios nos ha enviado. Y es lo que hacemos en la iglesia, presentar a los matrimonios para que todos conozcan. Mire, por ejemplo, ahora, Pedro Daniel y Blanca Milena, no solamente en Ecuador, sino en todos los países, ¿saben? Y si Pedro se quiere hacer soltero, ya no puede. Y si Blanca quiere hacerse soltera, tampoco puede, porque ahora el testimonio ha sido abierto para todos. Mis amados hermanos, he compartido con ustedes este tema que ha sido controversial. He tratado de mostrarle a ustedes con la Biblia, con la Escritura, para que ustedes mismos lo lean y puedan ver el testimonio de la Escritura, no basado en revelaciones, ni tampoco en misticismos o heredado de la religión
como en el caso de lo que es el matrimonio, de lo que es, bueno, una cantidad de cosas que hoy por hoy la iglesia evangélica lamentablemente participa por la ignorancia del conocimiento de la palabra del Señor. Tengan la bondad, mis amados hermanos, pónganse de pie. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Y quienes tenemos hijos aún todavía solteros, con este conocimiento, ya sabemos qué hacer, qué es lo que debemos hacer en el transcurso del camino. Las bodas para comer y para que brindar una comida con todos, para los regalos, todo eso pueden hacerlo, pero lo que sí no es bíblico, lo que no es bíblico, no es bíblico. Pero comer juntos en una boda, claro, Cristo Jesús se fue a la boda de Canaán. Eso muchos dicen, pero la boda de Canaán, Cristo Jesús se fue a un matrimonio. Sí, pero un matrimonio civil. Un matrimonio civil, asistió Cristo allá, pero ¿Cristo fue que los casó? No, Señor. Él convirtió el agua en vino. ¿Para qué? Para que tomen, para que coman, para que disfruten. Entonces, el comer, el disfrutar, pastor, nunca más le voy a invitar a ningún matrimonio. No importa. No pasa nada. No se resentirá. No, hermano, me quitan un peso de encima, pero si me invitan voy, listo con un cubierto para comer.